Bien, comenzamos. Vamos a ver la parte de gastro, la parte de hemato y unas preguntas de onco, sobre todo lo más frecuente que pueden venir o que uno debe conocer. Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes factores clínicos es más importante en el pronóstico de mortalidad en HDA? Entonces, cuando uno habla de los factores clínicos del HDA, hay varios. Uno es la edad. La edad como factor, como valor pronóstico es de 70 años, que tenga alguna comorbilidad, alguna cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, EPOC, IRC y anticoagulación. Usualmente cualquier enfermedad crónica o cualquier enfermedad que implique una baja hemoglobina va a ser con factor pronóstico. Un choque hipovolémico a la hora de ingreso del paciente y una recidiva precoz es el principal factor pronóstico de mortalidad. Normalmente quien recidiva más rápidamente es quien tiene mayor probabilidad, en este caso, de tener una mortalidad más alta. De acuerdo a los factores endoscópicos pronósticos, hay de acuerdo al tipo de lesión sangrante, localización de la úlcera, tamaño de la úlcera. Por ejemplo, lo que más manejamos nosotros es la clasificación de Forrest, que es el principal factor pronóstico de recidiva, donde el 1 se va a referir al sangrado. ¿Okay? Mientras más alto el número, o sea, el 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3, etc., lo más feo es el 1. Entonces, ¿qué es lo más feo? Un sangrado arterial. ¿Qué es lo que le sigue? Un sangrado venoso, que es el 1. En el 2 ya no hay sangrado, pero hay un vaso visible, el 2A. En el 2B hay un coágulo que acaba de cerrarse, está en coágulo rojo. 2C ya es un coágulo negro, un coágulo ya un poquito más de tiempo. Y un Forrest 3 ya está con fibrina. Tiene un riesgo de resangrado. El 1A de 90%. El 1B 55, 2A 43, 2B 22, 2C 7 y 3 2%. Es una de las razones por las cuales cuando ustedes han visto acá en el hospital alguien que viene con HDA y tiene un Forrest 3, tiene un 2% de posibilidad de resangrado y le damos un alta precoz, no tenemos mucho problema. A diferencia de que alguien venga con un 1A o 1B, tiene que hacer mucho más tiempo para chequear que no resangre en las siguientes 48 a 72 horas. Entonces, el factor clínico más importante en pronóstico de mortalidad es la recidiva precoz. Un paciente varón de 28 años procedente de Suiza acude a emergencia por presentar diarrea acuosa, náuseas y vómitos de una semana de evolución. Refiere disminución de volumen urinario y tiene hematomas en el cuerpo y algunas petequias en miembros inferiores. El agente que causó esta patología fue, ¿se acuerdan ustedes? Es el famoso caso del SHU adulto que hubo hace poco. El SHU en teoría es una entidad clínica en la cual hay anemia hemolítica y compromiso renal. Lo más común del compromiso renal es falla renal. Puede haber hematuria, puede haber también proteinuria en la parte de compromiso renal. Y otra cosa que también se ve acá es la trombocitopenia. Básicamente esto es una microangiopatía renal, pero puede estar en cualquier órgano de la economía. Y esto fue causado por una Escherichia coli y la cepa es O117H7, que es similar al de la toxina Shiga de la Shigella. En relación a las úlceras duodenales, es cierto que tenemos dos clases de úlceras, las gástricas y las duodenales. En teoría, las úlceras duodenales son más frecuentes que las gástricas. Normalmente va entre los 30 y 50 años. O sea, todavía no nos puede dar úlceras duodenales a nadie. Más es en hombres que en mujeres. Más es, si alguien tiene una úlcera duodenal
familiarmente tiene más chance de ser un úlcera duodenal, está asociado al grupo sanguíneo O, o sea, la mayoría podemos hacer úlceras duodenales, asociado con el pepsinógeno sérico incrementado. La duodenal está asociado más al Helicobacter pylori, hasta un 95%, y si uno fuma, es 2 veces más frecuente que si no fuma. Entonces, en las alternativas que se nos pone en la pregunta 3, es cierto que es más común en hombres que en mujeres, ya que el resto son falsas. Bueno, y algo más que faltaba en esa úlcera duodenal es que mejoran con la ingesta de comida. A diferencia de las úlceras gástricas que empeoran con la ingesta de comida. Porque a la hora que comes bota más ácido, en cambio la duodenal pasa, sí. ¿Y las gástricas son más comunes en mujeres o en general todas? Eso vamos a hacerlo ahorita. Pues una pregunta para no confundirnos. Paciente varón de 37 años acude porque en un examen de screening encontraron antígeno superficie positivo. Él refiere que nunca tuvo síntomas. ¿Qué examen le pediría para saber si la infección es reciente, menor de 6 meses o crónica? O sea, ¿qué examen de los 5 que están ahí le dirían a este paciente es una infección agudita? El antígeno de superficies, lo repetimos, un core IgM, un core IgG, un antígeno E o anticuerpos contra el antígeno de superficie. Como ustedes se acuerdan, en un momento en la clase, que han hecho una clase de la parte de hepatitis, el antígeno de superficie nos va a hablar de infección, el core nos va a hablar de tiempo y el E nos va a hablar de actividad. Entonces, si yo tengo hepatitis B, debo tener un antígeno de superficie positivo. ¿Okay? Y me acabo de infectar menos de 6 meses, eso es IgM. Los IgMs usualmente están entre 3 y 6 meses, normalmente, en todas las enfermedades. Y el E positivo, el antígeno E, que es parte del core, implica que se está replicando activamente. ¿Okay? Si yo tengo a alguien con antígeno de superficie positivo, pero IgG, este paciente tiene más de 3 a 6 meses de infección, por lo tanto es una hepatitis viral crónica. Y si el antígeno de superficie está positivo, el antígeno E está positivo, el antígeno E es una hepatitis crónica B de replicación alta. Si más bien quien está positivo es el anticuerpo contra el antígeno E, lo que significa es que su replicación es baja. Entonces es un paciente que tiene hepatitis B crónicamente con replicación baja. Eso es lo que significa esta forma de ver. Salteamos un rato, lo explico después y vemos acá. A veces el antígeno de superficie no aparece positivo y aparece a veces primero el anticore IgM. Esta es una pregunta de examen que aparece en el famoso periodo de ventana. También hay un periodo de ventana en la hepatitis viral B donde el antígeno de superficie es negativo, pero el IgM core puede ser positivo. Entonces, esta prueba me permitiría a mí saber que el paciente tiene pues hepatitis B, pero que no me sale el antígeno de superficie positivo. Todo lo que nos hemos vacunado nos han puesto antígeno de superficie, lo cual ha hecho que nuestro cuerpo lo negativice y nosotros tenemos en el cuerpo anticuerpos contra el antígeno de superficie. Teóricamente, eso es lo que debe pasar. En la vacuna no ha habido core, no tenemos core y no ha habido E. Entonces, todos debemos estar acá. En teoría, esta vacuna no es una vacuna de virus atenuado, por lo tanto, es una vacuna genética, todos deben ser anticuerpos. Los que se han infectado y se mejoraron y se curaron son estos que están acá. El antígeno de superficie negativo, anticuerpos positivos, se curó, IgG, algo crónico, y puede estar el E positivo o negativo.
Este paciente está curado, pero estos pacientes en algunos tipos de cánceres pueden, sobre todo en los linfomas y en una mayoría más de cánceres, pueden reactivar su hepatitis B. Por eso que se les da profilaxis, sobre todo a los que tienen el anti-E positivo. Contra el anti-E negativo no hay estudios, contra el anti-E positivo sí hay estudios. Se sugiere dar profilaxis. La tasa de conversión a nuevamente a C positivo es baja, pero de todas maneras hay que darle. Si alguien tiene un IgG core positivo nada más, eso puede ser un falso positivo, o podría ser alguien que también tenga algún tipo de, alguna neoplasia, que la neoplasia haya negativizado el antígeno de superficie que se puede dar. Eso ya es bien raro, pero puede existir. Como también lo que es bien raro es lo que vemos acá en el medio. La hepatitis viral B tiene varios serotipos. Entonces yo puedo haberme enfermado de un serotipo y haberme curado de otro serotipo. Entonces puedo tener yo dos hepatitis B, por decirlo así, internamente. Algo así se puede entender esto de la heterotipia de la hepatitis viral B. Entonces, estuve con una chica que tiene hepatitis B, luego trampié con otra, piña, pues ambas tienen hepatitis B. Entonces lo que hay que hacer es cambiar de zona, lo que hay que hacer es cuidarse. El IgG me va a decir que este paciente es crónico y pueden ser positivos o negativos ambas dos. ¿Por qué es importante esto positivo o negativo? Porque si esto es positivo se replica altamente y este negativo se replica poquito. Cuando uno trata hepatitis B, los que son positivos tienen una carga viral más alta para dar tratamiento y los que son negativos tienen una carga viral más baja para dar tratamiento. Entonces, si alguien viene ahorita a la consulta, ustedes solamente deben pedirle antígeno de superficie. Si quieren pueden pedirle un core para ese agudo. Pero necesitamos otro control en 6 meses para decir que este paciente es crónico y ahí recién tratarlo. Ninguna hepatitis aguda se trata, ni nada, en sentido de usar antivirales o alguna sustancia contra la hepatitis. O sea, contra la hepatitis A, ¿qué hacen? A su cama, que tomen tilo, que repose. Hepatitis B, a su cama, que tomen tilo, que repose. Hepatitis C, que tomen agua, que tomen tilo y que recen. Porque ahí sí no tenemos chance de que vaya a hacerlo convertir como si lo hay en la hepatitis B. No sé qué hubo en el hospital niño. Porque los bebitos que nacen llamadas de hepatitis viral B le ponen suero, le ponen inmunoglobulina y los vacunan. Ya. Normalmente quienes hacen hepatitis viral B, la gran mayoría se lo convierte. Por eso es que se esperan 6 meses para ver si doy tratamiento o no. Y si hace cuadro clínico ictérico, mejor todavía, van a hacerlo convertir más. No estoy bien enterado de qué pasó ahí en el hospital del niño. La hepatitis C trataríamos la crónica. Porque algunos pueden se lo convertir. Yo voy a confirmarlo realmente. Y después hay que serotipificarlo, porque existe serotipo 1, 2, 3, para el cual responde mejor. Y ver qué cosa darle. ¿Cuál de los siguientes parámetros no pertenece a la escala de Child-Pugh o Child-Pugh o Chill-Pugh? Albúmina, GGTP, TP, bilirrubina, ascitis. ¿Cuál no pertenece? Tenemos que pertenecen la ascitis, encefalopatía, albúmina, bilirrubina y tiempo de protrombina o el INR. De acuerdo a eso, siempre tenemos la clasificación de estadios, en este caso, de sobrevida a los 2 años. Esa es la idea. El A tiene una sobrevida de 85 a los 2 años, B 60 y C 35. En el lado hay, para acordar siempre es 80, 60, 40, más fácil. Y
Al año sobrevida, un child A es 100, el child B es 80 y el C es 45. Ok, entonces tenemos las tres clases y los 5 elementos donde no está involucrado el GGTP. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se considera una condición premaligna en el cáncer gástrico? O sea, ¿cuál de esas 5 cosas no está asociada a cáncer gástrico? Entonces, la anemia perniciosa siempre está asociado a lo que es cáncer, en este caso cáncer gástrico. Gastritis atrófica, porque implica que va a haber cambios a nivel de las células del estómago. A los que han hecho gastrectomía, después de una resección Billroth-2, el que tenga Helicobacter pylori es una condición premaligna, obviamente con sus distancias respectivas en años. Pólipos gástricos, los cuales tienen 40% de posibilidad de malignidad y son adenomatosos y mayores de 2 centímetros de diámetro con mayor razón. Y pacientes que tengan un desorden de inmunodeficiencia de cualquier tipo, también como factor o condición premaligna. Entonces acá simplemente es para repasar esas condiciones y serían pólipos gástricos más de 2 centímetros para recordar que el resto sí son condiciones premalignas. En los siguientes pacientes que tengan colitis ulcerativa con cuadro severo de la enfermedad, la medicación a utilizar es la sulfasalazina, los corticoides, mesalazina, una dieta estricta o le damos terapia antibiótica. Alguien que tenga cuadro severo de colitis ulcerativa. La enfermedad inflamatoria intestinal, como ustedes saben, son dos grandes grupos. Uno que es la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa y la otra que es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa se refiere básicamente a la parte de colon, donde está el recto sigmoides y todo el colon completo. Y la característica de la colitis ulcerativa es que afecta al colon en forma continua y superficial. En cambio, el Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, puede afectar en forma de parches. Le gusta mucho ilion terminal, colon y ano. Y hay un 10% de casos que hay una mezcolanza de ambas, que uno no sabe definir si es una u otra. Entonces hay algunas cosas que vemos ahí. La incidencia mayor es en países desarrollados e industrializados. Hay mayor cantidad de colitis ulcerativa. La prevalencia de Crohn en esos países es un poco más baja que colitis ulcerativa. El tabaquismo puede prevenir colitis. El tabaquismo puede causar Crohn. Anticonceptivos orales es un riesgo de 1.9 para la enfermedad de Crohn. Apendicectomía es protectora para Crohn. Si alguien no quiere tener Crohn, puede sacarse el apéndice. Y afectación preferente, recto sigmoides, 50% de colitis ulcerativa, intestino delgado, ilion terminal, Crohn. Entonces la idea siempre acá es hacer una colonoscopía, hacer una biopsia y finalmente vamos a sacar el diagnóstico. Y los corticoides van a seguir siendo el tratamiento de elección para los brotes moderados a graves en enfermedad inflamatoria intestinal. En ambas me va a servir bastante. En cambio, la sulfasalazina y la mesasalazina, que se usa bastante, se usa mucho más que nada para el brote leve. Para los brotes leves solamente los gastros van a dar sulfasalazina. Para el moderado severo más usan corticoides. Entonces acá sería corticoides para el cuadro severo de esta colitis ulcerativa. ¿En cuál de los siguientes pacientes se sospecharían de pancreatitis aguda? Alguien que usó un diurético osmótico, una mujer que le mordió una loxoceles, un paciente que ha eliminado ascaris, una paciente que tiene hipocalcemia severa, un paciente que tenga hipocolesterolemia. ¿A cuál de estos 5 pacientes que llegan a la emergencia con un dolor abdominal, ustedes dirían, este podría tener pancreatitis? ¿En qué le mordió?
La C. Bueno, la causa más común de pancreatitis es los cálculos, en teoría mayormente mujeres. La segunda causa es el alcohol, mayormente los varones. Idiopática en 15%. La hipercalcemia, la hiperlipidemia, sobre todo los triglicéridos altos, están involucrados en la parte de pancreatitis. Pacientes con fibrosis quística también pueden hacer. Algunos que tengan una obstrucción anatómica a nivel del páncreas, estenosis, tumores, obstrucciones, disfunciones. Externamente algún trauma abdominal también puede causar una pancreatitis. Drogas, sobre todo los diuréticos tiacídicos, pueden causar pancreatitis más que los osmóticos. Pentamidina, TDI, que es la didanosina que se usa en VIH. Corticoides podrían causar, furosemida podría causar, azatioprina podría causar pancreatitis, sulfonamidas. Infecciones, hepatitis virales, citomegalovirus, veneno de escorpión básicamente más que de arañas. ¿Okay? Pero sobre todo los escorpiones venenosos que no están en el Perú, ¿okay? Que están a nivel de la parte central de América o también están en Brasil al costadito. Y isquemia en alguna cirugía cardíaca o con vasculitis. De tal manera que hay muchas enfermedades. Otras enfermedades que vienen con enfermedades sistémicas, con lupus, una lúpica, un antifosfolipídico, una Sjögren, una esclerosis sistémica, AR, pueden hacer pancreatitis. Todas las vasculitis que ustedes ven ahí pueden hacer vasculitis, ya que los vasos están en todos los órganos. Granulomatosis, como en sarcoidosis, cirrosis biliar primaria, Crohn, y ya algo más específico, una gastroenteritis eosinofílica, síndrome hipereosinofílico, idiopático y lipodistrofia parcial podría causar también pancreatitis. Entonces, de estas, básicamente, alguien que haya eliminado huevo de Ascaris, porque el Ascaris se va pues a la vía biliar, podría obstruir entrada de la vía biliar, entrada del páncreas. 9. Paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, le realizan una endoscopía y le mencionan, como ustedes han visto, montones de veces que le han dado a ustedes los reportes, que tiene esofagitis Los Ángeles B. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los ángeles ven la esofagitis, que es una piti-esofagitis y solamente los ángeles lo pueden ver. ¿Qué significa? Los ángeles es una clasificación donde se clasifica de A hasta D y también va de menos a más compromiso. Los ángeles A es una o varias lesiones pequeñas, menos de 5 milímetros. B, al menos hay alguna, mayor de 5. C, al menos una lesión mucosa con continuidad entre la parte más prominente y los varios pliegues, pero no llega a ser circunferencia, o sea que se va juntando, pero no es todo el esófago. Y el D es todo el esófago ulcerado. Y la otra que a veces ponen en las endoscopías es la de Savary-Miller, pero también es 1, 2, 3, 4, erosión única o múltiples, longitudinales pero aisladas. La 2 es lo mismo, pero son más continuas, confluentes. La 3 es todo circunferencial y la 4 ya va con estenosis, con metaplasia, que es lo que llamamos el esófago de Barrett, que vamos a ver ahora. Entonces, un Los Ángeles B sería al menos una lesión mucosa mayor de 5 milímetros, sin continuidad entre las partes más prominentes de 2 pliegues mucosos. 9, alternativa B. Forrest, otra cosa que también vemos a cada rato. La clasificación Forrest es de gran utilidad para determinar la actividad hemorrágica y el riesgo de resangrado de las úlceras gastroduodenales. Se encuentra una úlcera que se clasifica como Forrest 2A, y hemos visto hace un rato qué cosa quiere decir. ¿Qué es 2A? Muy bien. 2A es un vaso visible. Es un... 11. Paciente varón de 20 años con diarrea crónica, le mencionan que la etiología es bacteriana. Por lo tanto, el paciente tiene una enfermedad de Crohn, una enfermedad de Whipple, una enfermedad celíaca, un sprue tropical o una colitis ulcerativa. Las 5, ¿cuál es bacteriana?
Hay dos. A ver, vamos a ver las dos alternativas que ven ustedes ahí. Aquí hay causas más frecuentes de diarrea crónica. La funcional que vemos constantemente en el intestino irritable, ¿no? Que el paciente viene con dolor abdominal, diarreas a veces un poco sanguinolentas, mucosas. Infecciosa, bacteriana, la enfermedad de Whipple que vamos a ver, tuberculosis intestinal, parásitos, enfermedad crónica, yardia, entameba histolítica y virus citomegalovirus. En nuestro medio también tenemos que considerar los hongos, pero en pacientes inmunocomprometidos. Histoplasma, por ejemplo, salud. Fármacos, obviamente hay gente que usa laxantes en forma indiscriminada y tiene diarreas. Colchicina o digitálicos, pues ulcerativa, enfermedad de Crohn, malabsorción, todas las alternativas que ustedes ven ahí. Endocrinas, las que ven ahí, y cáncer de colon. Es un algoritmo que lo van a tener ahí en la página para que vean, para que lo manejen. Cuando alguien viene con diarrea crónica, le hacen su anamnesis, examen físico, y le piden sus exámenes de sangre y de heces. Si la diarrea es una diarrea acuosa, chequeamos si es secretora o es osmótica. Estudiamos las heces. Si el pH es bajo, hay mala absorción de hidrato de carbono y puede haber deficiencia de lactasa, o sea, un intolerante a la lactosa, o por consumo de edulcorantes, o puede tener alto contenido de magnesio, esto es por abuso de laxantes. Si es secretora, excluir la parte infecciosa, excluimos la parte de enfermedad intestinal de intestino delgado, biopsias, más biopsias, excluimos enfermedades endocrinas y de acuerdo a lo que salga en la biopsia lo tratamos. Si tiene grasa en las heces, hacemos la prueba de silosa, si es positiva quiere decir que hay mala absorción, si es negativa es una mala digestión y ahí lo que implicaría es que el paciente no está produciendo lipasa pancreática, por ejemplo, y está haciendo compromiso por eso. La gente que consume el Orlistat lo que hace es inhibir la lipasa a nivel intestinal. O sea, lo que hacen es que comen y la grasa no se absorbe. Entonces van a tener diarreas esteatorreicas. Y se les va a ganar el baño, así que tienen que tener mucho cuidado. Entonces, Whipple es una enfermedad causada por una bacteria y manejamos la infección. Claro, es un sobrecrecimiento bacteriano de muchas bacterias. Sí, la idea es etiología bacteriana única. Sí, disculpa. No volverá a ocurrir para el siguiente NAM. Sí, es cierto. 12. Paciente mujer de 85 años de edad con una úlcera duodenal aparentemente por la historia clínica. ¿Cuál de las siguientes características que obtiene de la anamnesis le sugirió este diagnóstico? Entonces aquí hay varias cosas interesantes. Que mejora con la digestión de alimentos, por la edad de la señora, porque no hay dolor durante la noche o porque no hay cambios en el hábito intestinal. Hemos visto que la duodenal es más frecuente. ¿Cómo estás? Que la gástrica. La incidencia de duodenal usualmente está entre los 55 y 65, mientras que en la gástrica en los 25 y a 45 años, hombre y mujer. Pero vamos a ver acá algunas. ¿No? Ya. En la úlcera duodenal, usualmente un dolor agudo, normalmente causado en el epigastrio, de varias semanas y calma con la ingesta de comidas o con antiácidos. Puede causar náuseas, vómitos, quemazón, distensión y aparece con más frecuencia en la mitad de la noche, porque es la hora pues que no hay comida, porque cada vez que uno come le calma. Entonces uno va a cenar, no tiene dolor, 3, 4 de la mañana puede haber dolor. Entonces aquí vamos a ver si la alternativa está bien puesta. Mejora con la ingesta de alimentos. Auxilio celular durante la noche no, porque sí, lo va a despertar el dolor. La edad, en teoría, debería ser más temprano. Y no hay cambios en los hábitos intestinales. Esta pregunta es interesante porque miren ustedes cuál es todo el texto que hay y realmente la respuesta está
leyendo la pregunta sin necesidad de leer tanta cosa. Dice, 35 años de edad, un señor tiene hepatitis viral C, sin confirmación histológica, que desde hace 4 años no ha realizado ninguna revisión médica, bebedor de 100 gramos por día de alcohol desde hace más de 15 años, y acude a la consulta por astenia moderada sin otra manifestación clínica. A la exploración física aparecen arañas vasculares, circulación colateral y esplenomegalia. Las exploraciones complementarias presentan los siguientes resultados. Hemoglobina en 12, aparentemente es varón 35 años. Leucocitos 3500, plaquetas 76.000, TGO 98, TGP 45, GGT 175, urea en 23, hierro 175, ferritina 2300, límite normal hasta 370, genotipo de virus C es 1B, la viremia de la hepatitis C es más de 2.5 millones de copias, que es superior a los 700.000 que se necesita para dar tratamiento, antígeno superficie positivo, IgG anticitomegalovirus positivo. ¿Cuál de las siguientes posibilidades etiológicas podría rechazar con la información disponible? O sea, puede tener una hepatitis C, hemocromatosis, hepatopatía alcohólica, hepatitis B y hepatitis por citomegalovirus. Las 5 pueden ser. ¿Cuál es la menos probable? La E. Claro. Por varias razones, ¿no? Porque la hepatitis C está con una cantidad de virus mayor de la que se requiere para tratamiento. Hemocromatosis tiene mayor cantidad de fierro que lo normal. Hepatitis alcohólica, bueno, toma más que interno. Y hepatitis B tiene su antígeno superficie positivo y puede estar haciendo alteración del mismo. Entonces sería el citomegalovirus. Usualmente esta infección puede estar presente en cualquier parte realmente del ser humano. Está en la salida presente, parte del aparato respiratorio, leche materna, en el cervix uterino, en la orina, heces, leucocitos y diversos tejidos, de tal manera que uno puede adquirir citomegalovirus, básicamente con un beso podría adquirir citomegalovirus. Contacto directo entre personas especialmente sexual, al feto y al niño durante la gestación, parto, lactancia, transfusión de sangre, trasplante de órganos. Y la transmisión en la casa o en guarderías infantiles también ha sido documentada. O sea, es fácil de transmitir. El paciente normalmente con inmunosupresión podría reactivar su citomegalovirus. Normalmente con un paciente inmunocompetente, este citomegalovirus se queda latente. Es asintomático normalmente y no damos tratamiento. Si alguien hace enfermedad severa, hay que tratarlo y hay que buscar algún tipo de inmunosupresión. 5% aproximadamente de los recién nacidos infectados tienen retardo de crecimiento intrauterino, ictericia, púrpura, hepatoespleno, microcefalia, daño cerebral, calcificación intracerebral, coriretinitis y obviamente va a tener un retardo en todo sentido este niño. Se ven pacientes que tienen VIH, se asocia mucho a neumocitis girovechi y sobre todo en pacientes con VIH se ve mucho lo que es retinitis por citomegalovirus, que usualmente se despierta con un CD4 menor de 50, normalmente. También puede causar úlceras a nivel esofágicas, a nivel de todo el gastroctasto intestinal y puede ser causa pues, de diarreas sanguinolentas o de dolor esofágico. ¿No? Y todo lo que más que se puede ver por ahí. Entonces, citomegalovirus es lo menos probable que tenga este paciente, según todo lo que hemos leído. A ver, esta pregunta es muy particular porque ponen varias alternativas y la idea es ver qué alternativa es la menos mala de las 5. ¿Okay? Es un hombre de 56 años de edad, bebedor de más de 150 gramos de alcohol al día, etanol, sin antecedentes conocidos de hepatopatía, ingresa a urgencias por hematemesis copiosa, apreciándose en la endoscopía varices esofágicas de grado 3 que se esclerosan con éxito. En la exploración se aprecia citis abundante y el olor del aliento es claramente etílico. Aunque varias de las medidas posibles a tomar que a continuación se mencionan pueden ser necesarias o convenientes en un momento dado. Luego de la estabilización del paciente, es el truco de la pregunta, ¿cuál de las siguientes medidas son especialmente importantes desde el primer momento?
Se supone que si ya le estabilizaron al paciente, quiere decir pues que ya está esclerosado y que ya está hemodinámicamente estable. Entonces quiere decir entonces que ya le pasaron sangrecita y ya lo hidrataron. Perfecto. Porque ese es el truco de esa pregunta. Entonces, ¿cuál sería la alternativa ahí? Letra B. ¿Por qué le pondríamos ceftriaxona? Hay profilaxis para evitar que pase la translocación bacteriana. Y vitamina B1 para evitar la encefalopatía de Wernicke. Muy bien. También se utiliza, pero no es indispensable o básico. Porque lo que necesitamos es la tiamina, lo que necesitamos. El otro. Todos estos van a tener harta deficiencia de complejo B. Entonces, el nombre de Wernicke-Korsakoff es una enfermedad, ya saben ustedes, neurológica, la encefalopatía de Wernicke y la psicosis Korsakoff es, la parte aguda es Wernicke y la Korsakoff se puede decir que es la fase crónica de esto. Y ahí menciona justamente algo que siempre hacemos. Dice ahí, la tiamina desempeña un papel importante en el metabolismo de la glucosa para producir energía. La carencia de tiamina provoca un suministro de energía baja en el cerebro, obviamente, sobre todo en el hipotálamo, para regular la temperatura, el crecimiento, el apetito y muchas cosas más que esto va a ocurrir. Esa es la razón por la cual, como se necesita tiamina para metabolizar la glucosa, si uno da tiamina sin glucosa, podría empeorar el cuadro. Porque la glucosa, como no hay glucosa, se comienza a degradar otro tipo de sustancias y eso haría pues que no llegue al cerebro el azúcar y la energía que necesita. Por eso que primero hay que meter glucosa y después meter la tiamina, para que lo puedan agarrar. Acuérdense que el cerebro solamente se alimenta de glucosa. Entonces, muy bien, vitamina B1 y ceftriaxona endovenoso. Cuando uno da examen siempre come caramelos de limón, ¿no? Todo el mundo me preguntaba qué tiene que ver el limón acá. El limón no tiene nada que ver. El caramelo que tiene glucosa es para darle energía al cerebro. Si alguien quiere comer caramelos de fresa, también funciona. De los siguientes, en la gastritis atrófica crónica, señale el que se considera factor etiológico de la gastritis tipo B no autoinmune. Es un tipo de clasificación que solamente hay una pregunta acá para que la conozcan, este tipo de clasificación, donde mucha gente clasifica la gastritis de muchas maneras. Una es aguda, donde es infección por Helicobacter pylori, por ejemplo. Después están gastritis infecciosas agudas de otra etiología, como por ejemplo otro tipo de Helicobacter, micobacterias, sífilis, parásitos, hongos. Y lo que hace la pregunta mención es lo siguiente. Gastritis atrófica crónica hay dos tipos. La A, que es autoinmunitaria, y la B, asociada a Helicobacter pylori. También hay gastritis atrófica crónica por sustancias químicas como antiinflamatorios, alcohol, tabaco, etc. Y luego ya lo clasifican como otras formas poco frecuentes, y ahí vienen ya la enfermedad linfocítica, eosinofílica, granulomatosa, etc. Entonces, en la atrófica crónica, la A de autoinmunitaria y la B es de Helicobacter pylori. Enfermedades, ¿cuál es la que con mayor frecuencia produce ulceraciones múltiples en las primeras porciones duodeno y ayuno del intestino delgado? AINES, enfermedad de Crohn, tuberculosis intestinal, ingesta de sustancias cáusticas, infección por Yersinia. Bueno, quienes causan más úlceras, obviamente es alguien que afecte a la secreción gástrica, a la secreción de ácido gástrico. Uno de ellos es la infección por Helicobacter pylori. Y la otra el uso de AINES, sobre todo ibuprofeno, que se usa bastante. Aunque en nuestro medio se usa más el naproxeno por la propaganda de la Pronax, más naproxeno que ibuprofeno. Sin embargo, el ibuprofeno se usa más en la parte de postas, que es más fácil de adquirir y más barato.
Úlceras del intestino delgado, ven ahí un montón de causas que ya hemos visto parecidas a la anterior. Y los AINES siguen siendo de lejos que con la que mayor frecuencia producen úlceras en todos los niveles de duodeno y yeyuno. Respecto al carcinoma gástrico, pregunta 17, marcar la alternativa que es falsa. Ha aumentado su incidencia global en los últimos años en los países desarrollados. La anemia perniciosa es un factor predisponente. Después de gastrectomía subtotal por enfermedad benigna aumenta el riesgo de padecer cáncer gástrico. La colonización por Helicobacter pylori es un factor de riesgo. Ha aumentado la incidencia de los tumores del cardias. De estas 5 cosas ya hemos evaluado en algunas preguntas 3 de ellas. ¿Cuáles? La C, la B y la D. Perfecto. Entonces, esas son verdaderas. Muy bien, me quedo con la A y con la E. ¿Qué creen que ha pasado últimamente en los países en desarrollo? Supone que su incidencia, el adenocarcinoma gástrico es el tercer tumor más frecuente y la segunda causa de muerte de cáncer en el mundo. Su incidencia y mortalidad ha disminuido en los últimos 50 años, especialmente en los países desarrollados. Eso ha bajado. Debería, en teoría, pensar que ha subido. Y puede explicarse por la mejora en las condiciones de vida, de la conservación de los alimentos, incremento de consumo de frutas frescas, vitaminas y vegetales, que eso es cierto. Y eso ha bajado pues bastante la incidencia de cáncer gástrico. Otros factores asociados a cáncer gástrico son historia familiar, tabaquismo, anemia perniciosa, grupo sanguíneo A, gastrectomía previa, Epstein-Barr virus también se ha asociado. Y lo que pasa es que la mucosa gástrica comienza a hacer cambios a nivel celular, se convierte en una gastritis crónica, atrófica, hace metaplasia intestinal, luego hace displasia y luego se convierte esto en cáncer. Es parecido al anterior, tenemos casi lo mismo, solamente que hay pólipos gástricos adenomatosos. Entonces ha aumentado su incidencia global en los últimos años en los países desarrollados. Eso es falso, ha bajado. Los enfermos de Crohn que han sufrido una amputación de 50 centímetros de ilio están abocados a padecer sobrecrecimiento bacteriano, síndrome de dumping, la anemia megaloblástica, diarrea de tipo osmótico, creatorrea. Y tenemos ahí algunos conceptos que vemos ahí. Tenemos algunos conceptos de creatorrea por ahí. Entonces, algo que debe ver esta parte. Al inicio del intestino, en el duodeno, se absorbe ácido fólico y hierro. En el yeyuno proximal, ácido fólico. En el ilio se duplican muchos de los procesos absortivos en yeyuno y se absorbe vitamina B12 y sales biliares. Entonces, cuando uno le da al paciente hierro que tome en ayunas a 11 de la mañana, 5 de la tarde, en teoría es para que se absorba bien a nivel del duodeno, haya más acidez. Yeyuno, ácido fólico, ilio, vitamina B12 y sales biliares. La creatorrea es la presencia de carne en las heces. O sea, alguien comió y se fue de frente. La presencia de carne en heces del sanguchón campesino. Pregunta 19. 4 horas después de acudir a un banquete, 25 personas inician súbitamente un cuadro de náuseas, vómitos y dolores abdominales. ¿Cuál de los siguientes agentes es el causante más probable de estos síntomas? Normalmente, o lo más frecuente, es que la intoxicación alimentaria, Staphylococcus aureus, es el agente más
frecuente, por la endotoxina A que va a eliminar, ¿no? Entonces, este cuadro es básicamente por toxinas y tratamiento no es antibiótico, sino es hidratación. Y obviamente, como es toxinas, la bacteria puede estar muerta, pero la toxina puede estar en la comida. No se requiere que la bacteria esté presente para poder estar intoxicado. Los anticuerpos antigliadina y antiendomicio son específicos de la enfermedad celíaca, especialmente son de la clase IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. En la enfermedad celíaca tenemos varios anticuerpos específicos y lo que se busca mucho es la antigliadina IgA más que IgG. La sensibilidad está entre 82 y 100%. Los anticuerpos antiendomicio tipo GA son más específicos para la enfermedad celíaca. Entonces sería IgA. 21. Paciente con anemia en quien se encuentra poiquilocitosis marcada. Esto quiere decir que los glóbulos rojos tienen diferentes tamaños, diferentes formas de hoz, agrupaciones de tipo pila de monedas o tienen inclusiones intraplasmáticas. ¿Qué significa que tenga poiquilocitosis el paciente? Que tiene poiquilocitos. Peso. Pero peso no hay, pues. Obviemos el peso. A ver, tenemos anemia que se define muchas veces por una hemoglobina menor de 11, microcitosis, si el BCM es menor de 80, y ahí tenemos anisocitosis, que son diferentes tamaños, poiquilocitosis, diferentes formas, y policromatofilia, en el mismo glóbulo rojo se ve diferente, una tinción heterogénea, rojito pero muy heterogéneo. Entonces hay anisocitosis, poiquilocitosis, policromatofilia, que siempre colocan en el hemograma, aunque nadie le hace caso, ¿no? Tiene hemoglobina en 14, ayer tuvo 13, ha subido, se acabó el hemograma. Entonces hay que chequear tamaños, aniso, poiquilo, formas, policromatofilia, distinta tinción en el glóbulo rojo en el mismo frotis, ¿no? Que algunos tienen un color más rojito, menos rojito, son diferentes tipos de captación de la tinción, salud. O sea, formas diferentes. ¿Cuál de los siguientes parámetros estaría en contra del diagnóstico de anemia ferropénica? Entonces ahí tenemos hierro disminuido, la capacidad de unión del hierro a la transferrina baja, ferritina disminuida, disminución del hierro medular o la relación del fierro con la capacidad de unión del hierro a la transferrina menor de 18. Entonces acá vamos a revisar algunas cosas. Veamos. Hemoglobina, ya vemos que es hemoglobina, BCM es el volumen corpuscular medio, es el valor medio del volumen de K de Mathieu. El HCM es el valor medio de la cantidad de hemoglobina existente en K de Mathieu. El ADE o RDW, creo que acá en los hemogramas nuestros sale creo RDW en el de acá, es la amplitud de distribución eritrocitaria y mide el grado de heterogeneidad en el tamaño del hematíe, parámetro importante en el diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y talasemia. Porque quiere decir entonces que si esto está muy alto, está habiendo mucha cantidad de glóbulos rojos que están saliendo para contrarrestar la pérdida que está habiendo periféricamente. Reticulocitos refleja el grado de eritropoiesis medular. Y acá tenemos ferritina. La ferritina es la prueba que me dice cuánto tengo de hierro. Es el depósito de hierro, es la ferritina. Y cuando tengo anemia ferropénica es lo primero que se va a alterar. Pero también hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que cuando uno tiene reactantes de fase aguda, ferritina también es un reactante de fase aguda.
O sea, se va a incrementar. ¿Okay? Entonces hay que ver la ferritina en el contexto del paciente. La transferrina transporta el fierro en el plasma. Está aumentada su síntesis en anemia ferropénica, porque quiere pues transportar más, trata de buscar más, no encuentra, pero esto está aumentada. O sea, en una anemia ferropénica tengo ferritina baja y transferrina alta. Y el índice de saturación de transferrina es el índice de la capacidad de fijación del hierro a la transferrina. Y eso nos va a servir para ver todos los parámetros que a veces vemos en el hemograma. Y puede interpretarlo muy bien. Entonces, la clasificación que usamos mayormente nosotros es la clasificación morfológica usando el BSM, ¿no? Si el BSM es menos de 80 es microcítica, si es más de 100 es macrocítica, si entre 80 y 100 es normal, entre comillas. La microcítica usualmente es por deficiencia de hierro y también lo vemos en enfermedades crónicas. ¿En quiénes vemos normocíticas? En las IRCs. En gente que pierde sangre, NMs, que tiene largo tiempo perdiendo sangre, también se puede ver esa microcítica. Aunque también, dependiendo de esto, podría ser también normocrómica. Entonces ya tenemos que chequear exactamente el paciente en su enfermedad en contexto. La normocrómica también puede estar en anemia hemolítica, anemia plástica, o infiltrado medular, o hemorragias agudas. Y las macro, básicamente, es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. También se puede ver pacientes con BSM que hacen hipotiroidismo, enfermedad hepática, y para nosotros en este medio también es el uso de sidobudina. También va a ser un factor que van a salir los glóbulos rojos más grandes de lo normal. Entonces evaluamos un paciente que tiene un volumen corpuscular medio bajo y chequeamos cómo está el fierro. ¿El fierro está normal o está disminuido? Entonces ahí chequeamos por acá. Buscamos los valores de transferrina, ferritina, y acá lo primero que me va a servir es la famosa ferritina. Si tengo hierro bajo, veo cómo está la ferritina. Si la ferritina está baja, eso es anemia ferropénica, porque es la única que tiene ferritina baja. Ninguna otra anemia tiene ferritina baja con volumen corpuscular medio bajo. Volumen corpuscular medio bajo para una anemia ferropénica. Entonces, veo volumen corpuscular medio bajo y pido fierro. El fierro está disminuido, perfecto. Entonces ya pedí fierro disminuido, ahora comienzo a pedir todas estas cosas. De todo esto, para que sepan así más fácilmente, piden ferritina, fierro bajo y ferritina baja, anemia ferropénica. Es la única donde la ferritina está baja. Hay preguntas que le van a poner 100.000 cosas, pero ferritina está baja, eso es ferropénica, no puede ser otra cosa. Es una cosa que tienen que tener así ya en la mente. Si el fierro está bajo y la ferritina está alta, ¿okay? O sea, la ferritina que se le puso está alto, pero está pues en sangre está baja, usualmente eso es por anemia, por una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas pueden ser normocíticas o microcíticas, cualquiera de los dos. Todo dependiendo de en qué momento la agarres. Porque es una muy buena pregunta. Porque inicialmente comienzan a ser microcíticas y después se nivelan. Más bien, si el hierro está normal o está aumentado, aquí me voy a chequear el hierro medular. Si el hierro medular, veo cómo está, este tiene una anemia sideroblástica. Y eso es por la ferritina alta, tiene mucha ferritina,
hierro medular alto, anemia sideroblástica. Si más bien todo está normal, el hierro está aumentado en sangre y todo el transportador, el que guarda, todo lo que ustedes quieren acá está normal, hacemos una electroforesis de la hemoglobina y hacemos diagnóstico de talasemia. Que vamos a ver ahora un par de casos para ver talasemia mayor y menor. M normal, ahí lo que hacemos es pedimos retix. Si los retix están bajos, vemos cómo está el hierro. Hierro bajo, anemia ferropénica, como vimos hace un rato, o enfermedad crónica. Si está retix bajo y hay anomalías asociadas con plaquetas y con leucocitos, estudio de médula ósea. Si los retix están altos, usualmente eso es porque está perdiendo algo afuera, un sangrado, una hemólisis, o están secuestrándose por hiperesplenismo. Pero si están altos y vemos que pues existe un cuadro que todo está alto, hacemos estudio de médula ósea. Entonces, para una persona que tenga un volumen corpuscular medio normal, los retix nos pueden ayudar. Y esto me sirve porque yo puedo tener a alguien con BCM normal y tener anemia ferropénica. Cacho. Y con el BC alto, si es que tienes un hepatópata o un alcohólico, es una anemia secundaria al alcoholismo, a la hepatopatía, chequeamos nuevamente retix con BCM alto. Si están aumentados los retix, siempre es por pérdida. Esta puede ser por hemorragia o una anemia hemolítica, algo que está pasando periféricamente. Ya hacemos ya más específicamente test de Kunz para ser positivo anemia hemolítica autoinmune o anemia hemolítica inmune. Y están disminuidos, buscamos B12 y ácido fólico y hacemos ahí nuestros famosos diagnósticos de déficit B12 y comenzamos a buscar por qué tiene falta de B12 o ácido fólico o de ambas para nuestro medio. Entonces, en anemia ferropénica, usualmente el hierro está bajo, ferritina está baja y la capacidad de unión del hierro a la transferrina debe estar alta. Paciente con anemia megaloblástica porque tuvo resección intestinal de la zona de absorción de vitamina B12. ¿Qué zona fue operada? ¿Qué le operaron que no puede absorber B12? Y hemos visto eso es en el ilio. Perfecto. Los cuerpos de Heinz, ¿dónde se ven? Los cuerpos de Heinz son precipitaciones de hemoglobina, que son como granulaciones que están en la periferia del glóbulo rojo y se tiñen de un color púrpura cuando le hacen una tinción con cristal violeta. Se observa en varias cosas, en talasemia, en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en favismo, los que comen habas, hemoglobinas inestables y la enfermedad de Wilson por reserva de cobre. Entonces acá en esta pregunta, ahí se puede ver los puntitos, ¿no? Unos puntitos que están encima del glóbulo rojo. Entonces se ven en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que mayormente se ve esto en población negra, mediterránea. En nuestra población negra se supone que debe haber en un 10% de ellos esta deficiencia. Paciente con PTT. Llega a la emergencia, sin embargo no cumple uno de los criterios de la pentada de esta enfermedad, que son trombocitopenia, falla hepática, alteración del estado mental, anemia hemolítica microangiopática, falla renal. Normalmente cuando uno tiene un PTT, se diferencia un PTI, primero básicamente por alteración del sensorio o algo neurológico. O sea, el PTT tiene algo neurológico sí o sí, si no, no es PTT, cualquier cosa neurológica. Entonces, este PTT, descrita por Moscovitz en el 24,
Usualmente es anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fiebre, déficits neurológicos fluctuantes y enfermedad renal. A veces puede aparecer posteriormente agentes tóxicos, infecciones, drogas, y a veces, como ven ahí, en el 90%, o sea, casi todos, no hay una causa aparente de por qué ocurrió el PTT. Entonces, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fiebre, déficits neurológicos fluctuantes y enfermedad renal. Entonces, falla hepática no hay acá. La alteración de cuál de los siguientes factores, a pesar de estar en menor proporción en la población, tiene mayor riesgo de trombosis venosa profunda. O sea, está en menor proporción en la población, pero es más riesgo. Supone que el factor de Leiden tiene un 4% de presencia en la población, tiene un riesgo de TDP como de 7, la mutación de la protrombina, 2%, 2.8, la hiperhomocisteinemia, tiene un riesgo de 2.5, deficiencia de proteína S o C, un 10 veces, y deficiencia de antitrombina 3, que es la que tiene menos prevalencia, 0.04%, tiene un riesgo de 25 veces. Y a veces cuando uno comienza a tratar, es resistente a la heparina. Entonces, como que no nos va a ayudar mucho la heparina en estos pacientes. Entonces, la que está menos frecuente sería antitrombina 3. Lo más frecuente sería que tenga alta cantidad de homocisteinemia y un factor 5 de Leiden. En relación con el diagnóstico de las anemias microcíticas, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es falsa? Tanto en la anemia ferropénica como en la de trastornos crónicos la ferritina está disminuida. Falso. Perfecto. En la beta-talasemia el número de hematíes hoy está normal o elevado, sí, eso vamos a ver ahora. Los microcitosis es menos acentuada en la anemia de trastornos crónicos, ¿no? En la anemia sideroblástica hay un aumento de los depósitos de hierro en el organismo, sí, es cierto. En la anemia ferropénica siempre hay que buscar la causa del déficit de hierro, por supuesto. Está todo el rollo, la A. Un diabético mal controlado, pregunta 28, presenta una anemia moderada, ligeramente microcítica y normocrómica. Los reticulocitos están discretamente disminuidos, la sideremia y la transferrina descendidas y la ferritina elevada. ¿Qué tipo de anemia presenta con mayor probabilidad? La ferritina está elevada, por lo tanto, ¿qué no tiene? Ferropénica. Entonces la A y la B no es. En la sideroblástica la sideremia se supone que debe estar alta. Si tiene una anemia asociada a una enfermedad crónica, normalmente en enfermedades crónicas o ferropénicas son dos cosas que solamente ven las ferritinas y marcan la respuesta. 29. Señal cuál de las siguientes anemias macrocíticas no muestra rasgos megaloblásticos en la médula ósea. Anemia por la enfermedad de Biermer, vamos a ver ahorita, infestación de Diphyllobotrium latum, anemia del hipotiroidismo, anemia postgastrectomía, anemia asociada a la toma de metotrexate o de trimethoprim. No muestra médula ósea. Entonces veamos, a ver si por acá.
Ya, veamos. Entonces, ese paciente dice que tiene anemia macrocítica sin rasgos megaloblásticos en la médula. Tenemos retix aumentados, no dice nada de retix en la historia. Y cambio megaloblástico por acá. Acá tiene estudios digestivos, investigar causas, ácido fólico, por ahí déficit de vitamina B12, estudios de médula ósea, cuando vitamina B12 está alta. Espérense un ratito acá. Bueno, para chequear primero qué es la enfermedad de Biermer. El Biermer se supone que es una falta de vitamina B12 por la destrucción de las glándulas del estómago que van a producir justamente un factor intrínseco. Los síntomas que aparecen son anemia, incremento del tamaño obviamente de los glóbulos rojos y tratamiento es inyección intramuscular de vitamina B12 mensual. ¿No? Si no, ya tenemos todas las complicaciones que pueden haber por la deficiencia de vitamina B12. La prevalencia es bastante baja, pero hay que chequear. Bueno, no tenía acá la lámina. En teoría, en todos puede haber cambios megaloblásticos en la médula ósea por el tamaño aumentado del glóbulo rojo, básicamente. Porque eso es básicamente el cambio megaloblástico, que los tamaños del glóbulo rojo sean normales, un gran porcentaje sean altos, grandes. ¿Perdón? Básicamente a nivel periférico sí, pero en la médula no. Ahora me agradeces, gracias. La carencia de vitamina B12 se caracteriza por todo lo indicado excepto. Y acá es interesante porque es frecuente y puede ocurrir hasta en el 10% de la población de edad avanzada, eso es cierto. En todos los adultos mayores siempre acuérdense que hacen gastritis atrófica y la gastritis atrófica es una causa común de deficiencia de vitamina B12. Produce un trastorno metabólico caracterizado por el aumento del ácido metilmalónico y homocisteína total plasmática, eso es correcto. Eso va a ocurrir. ¿Su primera manifestación clínica puede ser neuropsiquiátrica? Sí. Puede ser un poco de trastorno sensorio del abuelito, un poco de delirio, puede haber. ¿El diagnóstico es necesario la existencia de alteraciones en sangre periférica? No. Eso es algo que puede existir. Puede haber anemia megaloblástica sin cambios megaloblásticos periféricamente hablando. Se puede tratar con vitamina B12 por vía oral. Eso sí es cierto, pero no en nuestro medio. En Estados Unidos sí hay medicación de vitamina B12 vía oral, pero obviamente en los pacientes que tengan déficit oral. O sea, la gente que no puede, en su dieta no va a consumir B12, porque si no tiene factor intrínseco y no puede absorber, oral no va a servir para nada. Entonces puede haber vitamina B12 oral, puede haber, siempre y cuando el paciente tenga déficit en la dieta y que toda su absorción esté correcta. Entonces hemos observado manifestación neurológica del déficit de cianocobalamina sin alteración hematológica, sí es cierto. Puede haber anemia megaloblástica y lo otro que son cambios megaloblásticos también aparte, recordando un poquito, es que acuérdense que cuando falta vitamina B12 lo que está ocurriendo es deficiencia de producción de ADN. Entonces sale pocas plaquetas, pocos glóbulos blancos y pocos glóbulos rojos. Entonces que tenga anemia megaloblástica es una causa, pancitopenia es una causa común o una consecuencia, perdón, de la anemia megaloblástica. Entonces un BCM alto, pancitopenia, megaloblástica a la cabeza. Un nivel bajo puede dar diagnóstico, sí, no hay correlación con la clínica, no hay correlación con la clínica. Hay gente
que tiene deficiencia de vitamina B12 y lo único que les va a decir a ustedes es, doctor, la comida ya no la siento bien, siento sabor a quemado o no le siento gusto a la comida. Es lo único que sienten, nada más. O hay gente que te dice, se me adormecen las manos, las piernas, y es un adulto mayor. O unos medio raros, ya no siento por acá, algunas parestesias, y eso ya es algo neurológico en el paciente. Y eso lo sacan así de entrada en la historia clínica. Entonces, para diagnóstico necesario de la presencia de alteración en sangre periférica, no necesariamente. 31. ¿Cuál de las siguientes entidades no se acompaña de anemia hemolítica? ¿Ya? Uy, no van a ver acá. Bueno, esa es la clasificación de anemias hemolíticas adquiridas, que son un montón. Por hiperplenismo, por inmunitario, donde está la anemia hemolítica por anticuerpos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que vamos a ver ahora algunas preguntas para verificar esto, de origen hepático, de origen mecánico, por tóxicos, etc. La atrofia de la mucosa gástrica no se acompaña de anemia hemolítica. La preeclampsia puede dar, carcinoma de pulmón puede dar anemia hemolítica, prótesis valvular metálica la puede haber, por obstrucción mecánico, granulomatosis de Wegener por la parte inmunológica. 31. ¿Cuál es el método más fiable para diagnosticar la hemoglobinuria paroxística nocturna? Y esta es una pregunta que realmente no hay muchos casos, pero pregunto. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad adquirida por una mutación en un gen que se llama PIG. Y el PIG-A se encuentra en el cromosoma X al final del brazo corto y codifica una proteína que va a sintetizar el glicosil fosfatidil inositol, el GPI, que es el PIG al revés, que sirve para que las proteínas se puedan anclar a la membrana celular. La mutación de este gen evitaría obviamente ese anclaje. El resultado es que las proteínas de la superficie no van a estar ahí y por lo tanto el glóbulo rojo se puede destruir más fácilmente, ¿no? O sea, tendría menos protección, entre comillas, ese glóbulo rojo y se podría destruir. Y esto se caracteriza por anemia hemolítica crónica intravascular, hemoglobinuria, hipercoagulabilidad, citopenia debido a fallo de la médula ósea, trombosis y raramente transformación leucémica. Afecta a ambos sexos, es más frecuente en adultos de sexo femenino entre los 30 y 40, pero a los dos sexos en misma manera. Hay varias pruebas que ustedes van a leer, que es la prueba de Ham, que es la prueba de la sucrosa, que es la prueba de la trombina, todas ellas van a servir, pero lo que usan mucho y lo que es pregunta de examen, que es lo que se usa actualmente, es la citometría de flujo y buscar también las proteínas de membrana ligadas al GPI usando anticuerpos monoclonales CD55 y CD59. Son dos cosas que están usando actualmente. Entonces la prueba de Ham sirve, la prueba de sucrosa sirve, la trombina sirve, pero mucho mejor es el uso de anticuerpos monoclonales CD55 y CD59, que es alternativa D. El mejor método para la detección de screening del estado heterocigoto de la talasemia es, y la talasemia menor son pacientes que son heterocigotos para este gen y no tienen usualmente anemia ni sintomatología, y es la variante más frecuente, y se debe sospechar en gente que tenga microcitosis con un número normal o ligeramente incrementado de hematíes. ¿Okay? Entonces, ¿qué me va a servir? Un BCM bajo. Un rasgo diferencial con la ferropénica, aparte del ferritina baja, es que esos tienen una concentración de hemoglobina corpuscular media normal. En la anemia ferropénica está disminuida. Entonces, los índices corpusculares me van a servir como screening para buscar el heterocigoto, que es la forma más frecuente de talasemia menor. En un hemograma rutinario de un paciente no fumador de 65 años, se obtienen los siguientes parámetros: concentración de hemoglobina 19, hematocrito 55, masa eritrocitaria por dilución de hematíes marcados con cromo 51 y los niveles de eritropoyetina sérica están elevados. La saturación arterial de oxígeno es 95%. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, policitemia vera, policitemia espúrea, carcinoma renal, carboxiemoglobinemia. ¿Cuál sería lo más probable? La A, la B, ese cromo 51 se usa básicamente para conocer el volumen eritrocitario total que tenemos en la sangre o masa globular total. La poliglobulia o eritrocitosis es el aumento sostenido de glóbulos rojos por encima de los valores normales, que son en el hombre hasta 51 de hematocrito y mujer hasta 48 de hematocrito. O si hablamos de masa o volumen eritrocitario, 36 mililitros por kilo en varones y 32 mililitros por kilo en mujeres, o lo que mencionan ahí, esos mililitros por metro cuadrado. Entonces un crito hasta 51 es normal, hasta 48 es normal, por encima de eso ya es una poliglobulia. ¿Qué me puede causar una poliglobulia relativa? Alguien que se deshidrate por diarreas, por vómitos, por sudoración profusa, puede aumentar los glóbulos rojos en ese momento hasta que lo volvamos a hidratar. Quemados se van a deshidratar, formación de tercer espacio se van a deshidratar, diuréticos se van a deshidratar. El fumador también hace una poliglobulia relativa porque inhibe la hormona antidiurética del hipotálamo. Entonces, va a orinar más el paciente y se va a concentrar más la sangre. El estrés puede causar lo que se llama la policitemia espúrea o síndrome de Gais-Bock. O sea que hay una policitemia por estrés, o sea, todos estamos policitémicos acá, pero la edad es entre 40 y 55 años, o sea, ya no estamos ahí. El hematocrito va entre 50 y 56, fumadores, ansiosos, o sea que hay muchos ansiosos ahí por ahí que tengan sus glóbulos rojos altos, no se asusten, es normal, con sobrepeso, con hipertensión arterial, aumenta catecolaminas y precolesterolemia, ¿sí? No se preocupen. O sea, no es que estén bien gorditos y mantenidos, sino que son estresados. Tienen una policitemia espúrea. Entonces, el carcinoma renal sería más probable en este caso. ¿Por qué creen que el cáncer renal sería la respuesta? Sería que no está haciendo al revés de insuficiencia renal baja eritropoyetina, que estaríamos produciendo mucho más de lo normal. Son causas potenciales de eritrocitosis las siguientes: hipoxemia crónica, exceso de carboxihemoglobina, hipernefroma, síndrome de Cushing, hipoandrogenemia. Es incremento en Matías, obviamente. La relativa es pérdida de volumen plasmático siempre. La complicación de que haya eritrocitosis es hiperviscosidad, lo que hace que vaya menos oxígeno a los tejidos, a pesar de que hay más glóbulos rojos, y hay más lesión isquémica. Y la idea es dar tratamiento con sangrías o haciendo sangrías para llegar a un crito en 55. Causas: la policitemia vera, neoplasias que produzcan eritropoyetina, como vimos hace un ratito, el hipernefroma, muy bien. También puede un hemangioma cerebeloso producir más eritropoyetina, hipoxemia crónica, exceso de carboxihemoglobina, fumadores, variantes de hemoglobina de alta afinidad, Cushing, exceso de andrógenos, todo eso aumenta. Por tanto, la menor cantidad de andrógenos no sería causa de eritrocitosis. Muy bien. 36. En los pacientes diagnosticados de leucemia linfática crónica, LLC, a lo largo de su evolución,
Presentan complicaciones infecciosas bacterianas y víricas, así como segundas neoplasias. ¿Qué otras complicaciones presentan frecuentemente? Un paciente que tenga LLC. Entre otras cosas, este grupo de pacientes, esta población especial, hacen anemia hemolítica autoinmune, hacen aplasia medular, pueden hacer esplenomegalia, hipogamaglobulinemia, infección de repetición, montones, herpes, neumonías, muchas manifestaciones cutáneas. Algunos sufren la transformación de su enfermedad en un tipo de leucemia de crecimiento mucho más rápido y a esa complicación se le llama síndrome de Richter. Entonces presentan muchos fenómenos autoinmunes estos pacientes con LLC. ¿Qué es la LLC? En esta leucemia, los linfocitos maduros son incapaces de cumplir su función inmunitaria. O sea, están de más, pero no cumplen su función de protección y su vida va a tener más tiempo de vida que lo normal. En sus primeras fases es asintomático, obviamente porque el paciente está con sus glóbulos blancos, es como un paciente con VIH que está bajando de las defensas. Acá está aumentando en número los linfocitos, pero ninguno funciona. Y puede haber pues mucha variabilidad de esos linfocitos. La leucemia linfática crónica es la leucemia más frecuente, afecta a los adultos y a mayor edad, más frecuencia y mayormente en varones. Y existen acá frecuentemente la ausencia de síntomas al hacer diagnósticos es correcto. Todo lo demás acá son cosas que no son ciertas, que vamos a hacer en otra pregunta. 62 años de edad con aceptable estado general, leucocitos en 53.000, con linfocitos en 93%, hemoglobina y plaquetas normales. El diagnóstico más probable podría ser, si hay muchos linfocitos, sería más linfoide. Perfecto. Y como vimos en la pregunta anterior, la crónica es más frecuente en adultos mayores. Tiene 72 años, sería una LLC. Entonces, la leucemia linfocítica aguda da más en jóvenes. La crónica de linfocítica es mayores. Hay visceromegalia en la crónica. En la aguda no, porque no hay mucho tiempo para la leucemia, por decirlo así, de forma simple. La Filadelfia o el cromosoma Filadelfia está asociado a la LMC. Es una pregunta que les pueden hacer. Amiloide crónica. Y el resto son cosas que van a repasar. Esto es una LLC. 39. ¿Cuál de los siguientes factores no implica un peor pronóstico en la evolución de una leucemia linfoblástica aguda? En la leucemia linfoblástica aguda, esta es una enfermedad en la cual, si es que se presenta en niños, en la infancia, es mejor. Sin embargo, el pronóstico depende de la edad y el crecimiento de los glóbulos blancos al momento del diagnóstico, la respuesta al tratamiento inicial, origen de las células leucémicas, si es B o T, cambios en los cromosomas, compromisos de la médula espinal y del cerebro. Son cosas muy... Mal pronóstico si empieza tardíamente, si hay ausencia de remisión completa cuando comienzan el tratamiento de inducción, falta de CD10 de este marcador, que es un antígeno común de la LAL, y presencia de cromosoma Filadelfia también me da mal pronóstico. Y acá es una de las preguntas porque en esta leucemia, básicamente, linfoblástica aguda, lo asocian mucho con esto de la hiperdiploidía.
mientras mayor cantidad de cromosomas haya, mejores resultados va a tener el paciente. Para hacer un break, ¿cuál es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes diagnosticados con mieloma múltiple? Son las infecciones bacterianas, son la causa más común de morbilidad en estos pacientes. Por lo tanto, sería la B.